Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Voy a correr esto un poquito más allá a fin de ubicarme aquí. Creo que va a funcionar ahí. Sí, ya está. Sí. Bueno, ahí saludo de nuevo. Muy buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado para estar con ustedes. Es una jornada especial para nosotros también. Por si no le avisaron, yo voy a predicar 3 veces, o sea, vamos a tener 3 estudios en esta tarde. Si se lleva la sorpresa de enterarse ahora, discúlpeme. Bueno, sí, voy a tomar, a ver, este reloj tiene dibujitos, ahí están bien las manijitas, son 4:20. A las 5 estamos terminando este tiempo, ¿sí? Unos 40 minutos y después tendremos un intervalo, después tendremos 2 reuniones más, etcétera, con otro intervalo. Y es un gusto para mí conocerles, con mi señora es un gusto para nosotros conocerles. Realmente no los conocíamos y es un gusto, gracias porque, bueno, veo que nos conocen de hace un tiempo, de la radio, de algunos videos en YouTube. Bueno, gracias por haber considerado entonces invitarnos. Va a ser un gusto considerar en esta tarde. Está anunciado así, conferencia sobre los tiempos finales, pero hemos hablado el tema con el pastor y el pastor de La Ferrere, que vamos a estar mañana, y hablábamos de explicar las 2 venidas de Cristo, hablábamos de un poco de señales del fin de los tiempos, entonces vamos a hacer un poquito de todo eso. Yo voy a tomar 3 reuniones, 3 temas distintos que tienen que ver con el Señor, por supuesto. En primera instancia, comenzando ya, vamos a hablar de su primera venida. Yo en las 3 reuniones me voy a auxiliar con un PowerPoint, nos va a ayudar mucho para comprendernos, ¿sí? Bien, cuando hablamos de primera venida del Señor Jesucristo, nos referimos, al tiempo de su nacimiento, crecimiento como jovencito, como niño, su manifestación como hombre, como el Mesías de Israel a los 30 años, y eso incluye también su muerte en la cruz en Jerusalén, su resurrección y su elevación desde el Monte de los Olivos. Todo eso, desde que Él nace hasta que es elevado desde el Monte de los Olivos y se va, nosotros lo consideramos con la palabra o expresión primera venida. ¿Estamos? Y en esta hora, en este tiempo, yo voy a considerar su primera venida desde el punto de vista de las profecías del Cordero de Dios. Porque precisamente, hoy es Viernes Santo, estamos en la semana de Pascua, entonces voy a considerar su primera venida como el Cordero de Dios. Esta es una profecía fascinante de la Biblia. Abarca siglos, abarca libros, y su cumplimiento cae de manera exacta en Jerusalén. Dios entregó su Cordero. Su Cordero. Todo comenzó en Egipto. Ustedes ya están viendo la primera imagen. Vamos a abrir nuestras Biblias y comenzar a leer allí unos textos en Éxodo capítulo 12. Así que si usted puede allí, vaya abriendo su Biblia, por favor. Voy a acomodar acá los papeles y... Sí, está bien así. Yo creo que se oye bien, ¿no? Se oye bien, aunque me alejo un poquito, pero yo noto como que se oye. Tengo voz fuerte, entonces va bien. Éxodo 12. Para comprender Éxodo 12, siempre digo, la Biblia no es un libro, es una colección de libros. Y a esos libros, para comprenderlos, hay que leerlos de manera cronológica. Génesis y después Éxodo y así sucesivamente. Por supuesto que nos lleva tiempo, por supuesto que venimos al Señor, nos empezamos a reunir, oímos del Señor Jesucristo, le aceptamos como Salvador y por supuesto que a veces ni todavía leímos toda la Biblia, claro, pero hay que tomar un tiempo en la vida y decir, voy a leerla completa a la Biblia y comenzar en orden desde el Génesis.
Es la manera que se entiende y se entienden los libros en orden, ¿eh? Y no puedo mezclar lo que dice uno con el otro. Sí guardan una armonía, sí se complementan, sí, pero es toda una revelación de Dios progresiva, que para entenderlo hay que ir así en orden. Al decir Éxodo 12, estamos o nos tenemos que ubicar más o menos en los años 1450 por allá, antes de Cristo, en Egipto. Mire, los judíos eran como unos 600.000 hombres, es decir, unas 600.000 familias esclavos en Egipto. ¿Se acuerdan ustedes? Habrán visto por ahí algunas películas, algunos videos de las obras de los faraones, los templos, los palacios, las pirámides, impresionante, claro, con tanta mano de obra, cualquiera puede hacer eso. Bueno, sí, y los judíos habían llegado a ser esclavos y muy, muy maltratados. Dios envió a Moisés y a Aarón a decirle al faraón: nuestro Dios dice, deja ir a Israel libre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una sublevación gremial. Estos gremialistas se levantan contra el faraón. Era más o menos así. Yo no conozco al Dios de ustedes. No, y no los voy a dejar ir. Bueno, ustedes saben, el Dios de Israel, Jehová, el Dios vivo y verdadero, nuestro Dios, comenzó a enviarles señales milagrosas al faraón y a golpear sus dioses. Porque el primer milagro que fue convertir el río Nilo en sangre. Y ellos tenían al Nilo como un dios que les daba riego, transporte, agua para beber y y así. Dios convirtió el Nilo en sangre y después atacó otras deidades de ellos y fue devastando Egipto y demostrando que él era el gran Dios que estaba por encima de todos los dioses de Egipto y por encima del faraón y todo su poder. Incluso el faraón creía ser un dios que iba a ir al más allá, por eso preparaban todo ese culto, esas momias y el traslado al más allá y todo eso. Él se la creía, creía que era un dios y su hijo era un dios, era el heredero del trono. Tremendo, tremendas creencias. Bueno, Dios le dice, en definitiva, faraón, Israel, el pueblo, Israel es mi hijo, deja ir a mi hijo, porque si no, yo voy a tomar cuentas del tuyo. Fue fuerte, 9 señales milagrosas habían pasado, ahora viene la 10ª. Y Dios le dice a Aarón y a Moisés, vayan y díganle al pueblo que ahora los voy a sacar de Egipto. Vamos, en definitiva, ahora sí, ¿eh? Pero antes de que se imaginaran de que iba a enviar ejércitos celestiales para luchar y sacarlos y llevarlos, antes de que imaginaran cómo iba a ser eso, les dice, muchachos, los voy a sacar de esta forma. Vayan preparando un asadito. ¿Qué? Eso les va a decir. Bueno, vayan preparando un cordero. Pero todo esto tenía un sentido muy especial para sacar a Israel hacia la libertad, al pueblo de Israel. 600.000 hombres. Ese dato está en Éxodo 12, 37. Como 600.000 hombres de a pie salieron de Israel. Y dice Dios, hagan así, yo les explico cómo. Y Dios les va a dar un esquema de días y cómo sacrificar un cordero y cómo comerlo en familia. El cordero de la Pascua, el primer cordero y la primera Pascua en Egipto. En Egipto, ¿de acuerdo? Entonces, desde allá comenzamos la lectura de esta temática. Vamos a Éxodo capítulo 12, dice versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. ¿Cuál mes era?
Fíjese, por favor, Éxodo 13:4. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Ahí está con B larga, las dos B larga, pero en realidad es con B corta, significa Abib, como la ciudad que hoy se llama Tel Aviv. La palabra Abib es primavera. Y el primer mes se llamaba Abib. Es más o menos como nuestro abril, que estamos viviendo ahora. ¿Se da cuenta? Bien. Dios le dice así, aquel día clave les habló Dios. No le habló un día cualquiera. Fue el día y les dice, este mes les será principio de los meses. ¿Sabes qué? Dios no solo iba a sacar a los judíos de Egipto, sino que los iba a sacar de toda esa idolatría y ese calendario, esos rituales de los egipcios. Los arrancaba de ahí y ahora les estaba dando un nuevo calendario. Un nuevo calendario que los judíos conservan hasta el día de hoy. Es el calendario festivo, digamos, que comienza el 1 de Abib, porque también tienen, a los 7 meses tienen marcado otro principio de año, que es hoy en día el Rosh Hashanah, por ahora lo dejamos para allá. Nuevo calendario, primer mes, Abib, primer día, ¿cómo se marca? Con el primer hilito, la luna está oscura, el primer hilito de luz que tiene la luna, primer día de Abib, primer día de mes. Sí, en el calendario judío, el año es solar, como nosotros, año solar. O sea, el tiempo que demora la Tierra en pegar una vuelta alrededor del Sol. Año solar, pero los meses son lunares. Es decir, no estos cositos acá, lunares. Atención, los meses son contando los días de la luna. ¿Estamos? Y comienzan, la luna está oscura, comienzan el primer rayita allí. Bueno, entonces Dios se presentó ese día, que era 1 de Abib, y les dice, hoy es el primer día, este es el primer mes, nuevo calendario. Y desde entonces los judíos lo tienen. Y desde entonces pasa por toda la Biblia. Ese es el calendario. ¿Estamos? Bien. Les cuento, los meses se van, a ver, como el mes lunar tiene 28 días y un poquito, se va atrasando con respecto al año. Bueno, cuando es necesario, para equiparar, agregan un segundo marzo. Mire usted, tienen 2 marzos, doble cumpleaños de algunos. No, está estipulado que los aniversarios y los cumpleaños son en el segundo Adar, segundo marzo, que fue este año también tuvieron un segundo marzo. Bueno, no les quiero complicar la hora ni la tarde, va a ser larga, con tantos datos. Bueno, ese primer día entonces les dijo, comenzamos calendario, primer mes, Abib, primer día, seguimos, lectura. Vamos a leer así, ¿sí? Y vamos a ir comprendiendo. Versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel y díganle, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Si la familia fuere pequeña, que no baste para comerlo todo, porque lo iban a hacer un buen asado, entonces únanse al vecino para comer un cordero en familia con el vecino. Sí, día 10, pónganlo aparte. Versículo 5, ¿cómo dice versículo 5? El animal será sin defecto, dice la Reina Valera 1960. Ese sin defecto en el hebreo es una palabra, tamim, perfecto. O sea, el cordero tenía que ser perfecto. ¿Qué significa? Bueno, que no tiene ningún honguito, ningún virus, ninguna lagañita, ninguna malas pezuñas, ningún efecto, perfecto tiene que ser. ¿Ah? Bien, macho de 1 año, y dice, versículo 6, lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes. Y lo inmolará toda la congregación de Israel entre las 2 tardes. Lo inmolará, lo sacrificarán, lo matarán a la tarde, a la media tarde, toda la congregación de Israel. Pero un momento, eran 600.000 hombres que se juntaron algunos vecinos, etcétera. Póngale, mire, 300.000, 400.000 corderos.
qué olorcito a asado debe haber habido. Bueno, esa noche. Bueno, pero lo curioso que siendo tantos, Dios comienza a hablar en singular. Uno. Dice versículo 6. Lo guardaréis hasta el día 14 y lo inmolará, como si fuera uno, toda la congregación de Israel. Versículo 7. Tomarán de la sangre en una vasija y la pondrán en los dos postes de las casas y en el dintel. Y aquí está nuestra imagen en esta tarde. Ahí tenés el padre de familia con la esposa, con los hijitos. Tomó en una vasija, es decir, al corderito, como todo sacrificio judío, etcétera, lo tenían que desangrar. Bueno, de esa sangre junten en una vasijita y con hisopo, unas ramitas especiales, manchen con sangre el dintel, la madera horizontal de la puerta de entrada de la casa, y manchen con sangre los dos postes de la entrada de la casa. Es un misterio esto, nadie lo tenía previsto. ¡Wow! ¿Qué querrá hacer Dios con esto? Se estarían preguntando, ¿no? Ahí vamos. Y dice, versículo 9. Ninguna cosa comeréis del cordero cruda, ni cocida con agua, sino asada al fuego. Lo que sobre lo queman en el fuego. Yo voy saltando lecturas. Versículo 11. Y lo comeréis así. Llegada la noche, ceñido vuestros lomos, es decir, ajustadita la ropa, ajustadito acá. Nada de estar así en pantufla, mirando tele, consultando el WhatsApp. No, dejad el WhatsApp de lado. Ajustadita la ropa, ¿y qué más dice? A ver, dice, calzado en vuestros pies, que nadie esté descalcito, cómodo, no, calzado en los pies. Bordón en la mano, que el bordón era el bastón de los abuelos, el bastón en la mano. Vamos, apresuradamente vamos a comer. ¿Por qué? Porque a la madrugada o a la noche, adelantada la noche, nos vamos hacia la libertad. Esa era la idea. Lo comeréis apresuradamente. Y termina el versículo 11 diciendo, es la Pascua de Jehová. Y dice, la palabra hebrea es Pesaj, Pascua. ¿Sabe qué significa? Pasar por alto. Pasar por alto. Porque, dice, versículo 12, yo pasaré aquella noche, dice Dios, por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así hombres como bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, pero la sangre será por señal en las casas donde ustedes estén. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera Egipto. Ese era el sentido. Bueno, está bien. Los judíos fueron escuchando y fueron obedeciendo en esos 14 días. Mire, ¿por qué? Pesaj, Pascua. Dice Dios, voy a pasar por todo Egipto y en cada casa mataré al primogénito humano y primogénito de las bestias. No habrá casa en Egipto que no tenga muertos, será terrible. Pero cuando llega a una casa donde está el marco horizontal y los postes verticales manchados con sangre de cordero, Pesaj, pasaré por alto el juicio y los que estén adentro, tranqui. Tendrán provisión, protección, comerán en familia y saldrán a la libertad. Eso es básicamente lo que avisó Dios. Es más, dijo, una vez que esto haya sido cumplido, cada año lo van a recordar. Mire, dice versículo 14, Éxodo 12, 14. Este día les será por memoria y lo celebraré como fiesta solemne por vuestras generaciones. Dice, versículo 15, 7 días comeréis panes sin levadura, y el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Versículo 16, el primer día habrá santa convocación, es decir, santo reposo, y asimismo el séptimo día habrá santa convocación. A ver, ¿cómo les explico esto? Les tengo que explicar otro detalle.
Nosotros, acá, argentinos hoy, ¿a qué hora termina el día y comienza otro? A las 12 de la noche. Tenemos un sistema así. ¿Está? A las 12 termina, hoy es viernes, a las 12 de la noche termina el viernes, a las 0 comienza el sábado, por decirlo así. ¿Está? Sí. Bueno, para los judíos, según el sistema de Dios, al atardecer, es decir, cuando el día se convierte en nochecita y en noche, ahí termina un día y comienza el otro. ¿De acuerdo? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sí, yo tenía ahí mi vaso. Sí. Ahí está, esa está abierta. Muchas gracias, pastor. Ahí va mejor. Bien, gracias. ¿Comprenden? Al atardecer. Entonces, ellos iban a sacrificar el cordero el 14 a la tarde. ¿Estamos? Lo iban a sacrificar, preparar para hacer el asado, preparar el fuego. Ustedes como argentinos saben bien eso, ¿no? ¿Verdad? Bueno, hoy en día hace rato que no comemos asado, pero bueno, porque está medio caro. Pero bueno, por eso el chiste. A la media tarde sacrificarían el cordero, harían el ritual y ya prepararían... mucho ojo, dice Dios. 12:46. No sé por qué habrá dicho esto Dios, decía un judío conversando con el otro, pero decía, se comerá la carne en una casa. Éxodo 12:46. Y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Es decir, cuando sacrifiquen el cordero, cuando lo preparen para comer, cuando lo coman, no tienen que quebrarle ningún hueso. Bueno, ¿por qué habrá dicho así el Señor? Pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Los judíos, aunque usted no lo crea, porque vieron que los judíos son difíciles de creer, que bueno, a través de los siglos y todo, en aquella oportunidad todos creyeron. Fue tal el temor que les invadió y la esperanza de salir de Egipto que todos obedecieron, hicieron puntillosamente así. Mire por favor Éxodo 12, versículo 28. Los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Antes del 28 dice, entonces el pueblo se inclinó y adoró, como diciendo, ahora viene en serio, Dios nos va a sacar. ¡Oh! Se inclinó y adoró. Entonces, ¿qué hicieron? Puntualmente. El día 10 pusieron el corderito aparte, lo fueron observando. El día 14 a la tarde lo sacrificaron, prepararon todo y al anochecer, vamos adentro a comer y que nadie quede afuera. Vamos, adentro. Empezaron a comer. ¿Se da cuenta? 10, 14 y el 15 dice, cuando lo festejen el año siguiente, el 15 es reposo solemne, día de guardar. Versículo 29. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto y se levantaron y lloraron, fue terrible, se levantó el faraón y dijo, ahora váyanse y todo eso. Y empezaron a salir de las casas, salieron. Los egipcios le iban dando ropa, joya, váyanse. Y salieron hacia la libertad en el amanecer del día 15. Libertad por el cordero y su sangre. Allí nació o comenzó, digamos, la nación de Israel. Antes eran el linaje de Israel, los hijos de Israel. Cuando salen de Egipto, son la nación de Israel. La historia continúa, cruzan el Mar Rojo, el desierto, los 10 mandamientos. Bueno, pero nosotros nos quedamos con esto para nuestra línea de enseñanza. ¿De acuerdo? Allí comenzó todo. Ahora, esto es sorprendente porque Dios les dice que cada año lo tenían que recordar. Cada año el 10 ponían
El 1 de Aviv ya recordaban, el 10 ponían aparte el cordero, el 14 lo sacrificaban, el 15 lo comían a la noche. Cada año. Fiesta solemne, o sea, Pascua, el 14. Del 15 al 21, 7 días de panes sin levadura. El 15, feriado solemne. Bueno, cada año así, ¿de acuerdo? Bien, Dios fue instituyendo la fiesta de la Pascua, que básicamente era un recordatorio. Vamos a la siguiente imagen y vamos a Levítico capítulo 23. Allí tenemos la imagen, Levítico capítulo 23. Fiesta judía instituida por Dios, por la ley de Dios. Ahí tenemos el manuscrito judío, los rollos, la ley, y ahí tenemos de nuevo la imagen del madero manchado con sangre. Bien. Porque les aclaro, la Pascua no es un invento católico. La Pascua no es algo de los evangélicos, de los protestantes, ¿de acuerdo? No existe la Pascua cristiana. ¿Qué es? Judía. Es una fiesta judía y es una fiesta instituida por la ley de Dios dada a Moisés. ¿De acuerdo? Entonces no la mueva de ahí en su mente. De ahí viene el Cordero, el Salvador, pero es fiesta judía, para entenderlo bien. Avanzaron por el desierto y en Levítico 23 podríamos estudiar las 7 fiestas anuales, porque en el año son 7, ¿de acuerdo? Bien, pero solo estamos prestando atención a la Pascua. Entonces ahí tenemos esos versículos. Levítico 23, 4 al 7. Estas son las fiestas solemnes a Jehová, las convocatorias santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Levítico 23, 5. En el mes primero, Aviv, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahí está, Pesaj, 14 de Aviv. Y a los 15 días, es decir, el día siguiente, ¿qué es? Fiesta solemne de los panes sin levaduras a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El cordero lo tenían que comer sin levadura, porque ya era parte del 15, ya era parte del día 15. A partir de entonces, 7 días sin levadura. Pero bueno, ahí tenemos instituida la Pascua. Versículo 7. El primer día, o sea, el 15, tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Toda la semana panes sin levaduras, el 7º día también santa convocación. Y ahí quedó instituido entonces la antigua Pascua. Los judíos los festejan hasta el día de hoy. Bueno, hoy no tienen un templo, hoy no sacrifican animales, pero tienen todo un recordatorio. Bien, pero hasta el día de hoy quedó así. Los judíos sueñan con reconstruir el templo, volver a hacer todo puntillosamente, puntualmente como debería ser. Pero este es el esquema de la primera Pascua en Egipto y la institución de la fiesta de la Pascua. No tenemos tiempo para tanto, pero Dios les encargó que en el lugar donde Él pusiese su nombre, ahí la debían festejar año tras año. Y ese iba a ser el templo en Jerusalén. Pero vamos con la Pascua, porque les digo, y de ahí tengo que saltar en el tiempo, me quedan 15 para las 5. Tengo que saltar en el tiempo y decirles, sobre este mismo esquema, Dios tenía preparado otro cordero. Este es un esquema que Dios hizo en Egipto y le dijo a los judíos, recuérdenlo cada año. El 10 pongan aparte el cordero, el 14 sacrifíquenlo, el 15 feriado solemne, cada año. Y la sangre viene para protección, provisión y libertad. Sobre este mismo esquema Dios tenía preparado otro cordero. El cordero de Dios por la necesidad del mundo. Avanzamos hacia la próxima imagen. Y el Cordero de Dios, bueno,
En el cumplimiento del tiempo iba a ser el Mesías de Israel. Es mucha la historia, la fiesta, los detalles, las profecías de Isaías, las profecías de Daniel. Porque la profecía anunciaba que el Mesías vendría a Jerusalén. Y el día exacto llegaría y entraría. Y ahí convergen las profecías porque estaba anunciado como el príncipe que había de venir, según Daniel, y estaba anunciado como cordero. Hoy lo notamos bien clarito. Vamos para eso a observar Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. En aquel tiempo, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. 6 días. ¿Cuánto es 14 menos 6? 8. Y fue viernes 8. Uno observa y acomoda y se da cuenta que acá está diciendo que era viernes 8. Ahora les explico más. 6 días. Vino el Señor caminando largas distancias, por lo tanto es viernes, ¿está? No es sábado. Pues el sábado Él cumplió la ley, ¿estamos? Llegó a Betania. Les cuento, Betania está justo detrás del Monte de los Olivos y está cerquita a Jerusalén. Hasta el muro 2.000 metros, hasta la Jerusalén adentro 3.000, no más. 30 cuadras, nada más, ¿está? Betania estaba entonces detrás del Monte de los Olivos. Esta vista de Jerusalén actual, donde ven ahí esa cúpula dorada, como si fuera oro, antes estaba el templo de los judíos, ¿está? Esta vista es como si estuviéramos parados en el Monte de los Olivos nosotros, ¿sí? Detrás así, Betania. O sea que para ir a Betania tenía que, pasaba por otra villa cercana, Betfagé, y subir así, bajaba el Valle del Cedrón e iba a Jerusalén. Iba a ir a Jerusalén el Señor. Esa fue su entrada. Pero mire esto, llegó a Betania el viernes 8 y dice que le hicieron una cena. Juan 12:2. ¿Sabe qué es? La cena que ellos llaman Shabbat. Viernes a la noche, Shabbat familiar, una fiesta hermosa, comenzando el Shabbat, el descanso. Ahí aprovecharon para hacer un banquete especial porque el Señor había resucitado a Lázaro. Lo amaban al Señor en Betania. El banquete fue en la casa de Simón el leproso, el que había sido leproso. Obviamente, si no, no estaría en la mesa. Era su casa. Estaba Lázaro, que lo había resucitado, estaban sus hermanas, lo amaban en Betania el Señor. Hicieron entonces sábado, viernes 8, ya comenzando el sábado. Y creemos que el Señor descansó en Betania el sábado 9. Debe haber sido hospedado por Lázaro o por Simón el leproso, ahí durmió. ¿Tá? Descansó el sábado, durmió el sábado a la noche también, sábado 9. Tempranito en la mañana del domingo 10, usted lee versículo 12, el siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmera, salieron a recibirle, clamaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Ustedes recordarán este texto tan conocido que está narrado por los 4 evangelios. No solamente porque fue una anécdota bonita, sino porque fue la entrada oficial del Mesías de Israel en Jerusalén. ¿Se da cuenta? Lo anunciaba la profecía de Daniel 9. 70 semanas de Daniel, de 7 años, contando los días. El día exacto, terminando la semana 69, una larga profecía para estudiar, entró en Jerusalén cumpliendo otra profecía. Zacarías 9:9, todos 9. Zacarías 9:9 dice, alégrate, hija de Jerusalén, tu rey vendrá a ti, manso, salvador, humilde, montado sobre un asnito, como los reyes en paz, como los hijos de David que fueron sobre la mula de David a ser ungidos en el manantial de Gijón. Así vino él. ¿Se da cuenta qué día fue? El viernes 9 llegó, el sábado 9, el sábado
Vamos de nuevo, me equivoqué. Rebobino. El viernes 8 llegó. Bien, sábado 9 descansó. Domingo 10 en la mañana entró en Jerusalén. Usted habrá leído, pero vamos a leerlo un poquito mejor en Lucas 19. Lucas capítulo 19. Ah, ¿vieron? Domingo 10. Era el día que ponían aparte el cordero. Ah, mire, Lucas 19. En Lucas 19 dice versículo, Lucas 19, 41. Estamos abreviando, ¿eh? Lucas 19, 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella. ¿Cómo al verla? Sí, claro, porque acá está el Monte de los Olivos, ¿sí? El Señor estaba atrás del Monte de los Olivos, en Betania, en Betfagé, y va subiendo, no la ve todavía por la colinita, el Monte de los Olivos, va subiendo, cuando la ve, entonces la ve como nosotros la vemos ahora, entonces él comienza a llorar por Jerusalén y comienza a bajar del otro lado. ¿Me siguen? Al verla lloró por ella y dice, oh, si tú también conocieses a lo menos en tu día. O sea, era un día específico, un día especial, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Vendrán días cuando tus enemigos te rodearán, te estrecharán, te derribarán en tierra, tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Se lamenta el Señor porque Jerusalén no se da cuenta que ese es el día exacto. ¿Y por qué? Dice, porque ahora está encubierto de tus ojos. Sí, Anás y Caifás y los principales sacerdotes y el Sanedrín tenían amenazada a la gente, que si decían que era el Mesías los expulsaban de la sinagoga. Eso lo leemos en el Evangelio de Juan. Aquel que fue sanado de su ceguera de nacimiento, lo echaron de la sinagoga por decir que él era el Mesías y lo había sanado. A sus papás les dijeron, ¿este es el hijo de ustedes? O acá hay una transfugiada de ustedes. No, dice, él nació ciego, pero ¿cómo ahora ve? No sabemos, pregúntenle a él, porque él ya edad tiene ya. No sabían qué decir los papás, porque estaban amenazados por los líderes religiosos de Israel. Entonces estaba encubierta la realidad de que él era el Mesías y estaba prohibido por los jefes, hombres malos que realmente llegaron a matar al Señor Jesús, porque él entró allí y les pateó todo el negocio de los sumos sacerdotes. No vaya a creer que eran puestitos de venta, como aquí venden puestitos de venta. No, era la mafia del templo. Los bazares de los hijos de Anás, dice la Mishnah. Los bazares los puestos de venta de los hijos del sumo sacerdote. Cuando el Señor les patea todo y les dice, habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Resolvieron matarlo. A hay que sacarlo del medio. Y terminaron, humanamente hablando, matándolo. Ahora, fíjese, el 10 de Abib entró. Y fue notable porque se cumplió la profecía de Daniel de los días marcados para que viniera el príncipe rey. Pero también era el 10 de Abib. Que sin darse cuenta, creo, la gente en ese momento, inclusive los discípulos, no se habrán dado cuenta que era el día 10, el día que se ponía aparte el cordero y se lo empezaba a examinar para comprobar que fuese perfecto. 5 días, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 a la media tarde lo sacrificaban. Y así hicieron con él. En esos 5 días, él se expuso como nunca se había expuesto. Enseñó en los patios del templo, respondió preguntas, avanzó les dio el último discurso, fue fuertísimo desenmascarándolo y le dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados. En el lenguaje argentino diríamos, se cavó la fosa, porque les dijo de todo y resolvieron matarlo.
resolvieron matarlo. ¿Se da cuenta? Pero él les dijo todo, y en un momento va a decir el tema de la segunda reunión. Jerusalén, no me vas a ver más hasta que digáis bendito el que viene, bendito el que vuelve. Pero ese es el tema de la segunda reunión. Y aquí, entonces, del 10 al 14 inclusive, se expuso públicamente como nunca. Y más que todo el día 14, porque fue sometido a latigazos, a espinas, a insultos, a vergüenza, a dolor indescriptible, cargó la cruz, lo crucificaron en las afueras de Jerusalén. Fue terrible y a la media tarde murió, dio su vida. Marcos, a ver, vamos al próximo, allá, Marcos 15 nos da los horarios de ese día. Marcos 15 dice que lo crucificaron como las 9 de la mañana. Mire, Marcos 15, 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Ese es horario judío. Los judíos consideraban el día, es decir, el día de luz, el día de sol, lo consideraban de amanecer a anochecer. Yo hago así porque de amanecer a anochecer. Bueno, consideraban 12 horas aproximadamente. ¿tá? Cuando dice a la hora tercera, las 9 de la mañana. Horario judío. Lo crucificaron a las 9. Versículo 33. Marcos 15, 33. Cuando vino la hora sexta, mediodía. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. A la hora novena el Señor clamó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego clamó, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice versículo 37, dando una gran voz, expiró. ¿Cómo a qué hora? La media tarde, las 3 de la tarde. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerda que Juan, años atrás, poquitos años atrás, lo indicó y le dijo a la gente, Juan 1:29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro que sí, él ingresó en Jerusalén el día 10, mostró y demostró que era perfecto hasta el último aliento en la cruz, el día 14, 5 días. Mire, o sea, si lo podemos decir de otra manera, Dios lo prefiguró o lo profetizó de esa manera. El Cordero tiene que ser perfecto. ¿Por qué? Porque yo tengo un Cordero que es perfecto, el Cordero de Dios. Y ese Cordero es el Señor Jesús. El Señor Jesús. Vamos a Juan 19. Son las 5. Permítanme 5 minutitos más. Juan 19. Juan 19. Versículo 31. Ahí van buscando. Qué lindo se oye el ruidito de las páginas. Juan 19, 31. Entonces, él ya estaba muerto en la cruz. Versículo 30 dice, inclinó la cabeza, murió. Entonces los judíos, versículo 31, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, ¿cuándo? El día de reposo, porque el día siguiente era reposo de gran solemnidad, el reposo del día 15, el reposo anual solemne. ¿Se da cuenta? A fin de que los cuerpos no quedaran en el día de reposo de gran solemnidad, le pidieron a Pilato que apresurara la muerte de los crucificados y al atardecer fuesen sepultados, sacados de en medio. ¿Sí? Entonces vinieron los soldados con unos palos o algún fierro y le rompieron las piernas porque el Señor fue crucificado con un ladrón a la derecha y uno a la izquierda, ¿sí? Le rompieron las piernas, algo muy cruel, ¡Pah! Le rompieron las piernas al soldado de acá, al soldado de allá. Cuando vinieron a quebrarle las piernas a él, lo vieron ya muerto.
y no le quebraron las piernas. Se le ocurrió a un soldado agarrar una lanza, se ve que estaba al alcance de la lanza, digámoslo así, lo pincha acá en el costado con la lanza, le abre el costado, probablemente le abrió el corazón y salió lo último que restaba de sangre y como un líquido acuoso. Y dice Juan, él lo vio, como, versículo 33, como lo vieron cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero alguien le abrió el costado con una lanza. Y dice, versículo 36, estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura que leímos al principio, la que el Señor Dios le dijo allá en Egipto. Para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. O sea que Dios anticipó por el corderito asado, no le quiebran ningún hueso, porque a su cordero no le iban a quebrar los huesos. Y también otra escritura se cumplió y se cumplirá, que decía, mirarán a mí al que traspasaron. Mis queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí quedó otro madero horizontal y otro madero vertical manchado con sangre. Que aquel madero de la casa de Egipto lo prefiguraba proféticamente. Magnífico. Los judíos no deben haber entendido aquel primer día. Hoy lo entendemos nosotros. Lo que es el cuadro profético de Dios. Sobre el mismo esquema, cordero, sangre, horizontal, vertical, no le quiebren huesos, día 10, día 14, día 15, sobre el mismo esquema, Dios sacrificó su cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya lo anunciaba Isaías. Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abría su boca, como cordero, fue llevado al matadero. Por tus pecados, hermano, por tus pecados, hermano, por mis pecados. Es para quitar nuestros pecados. Amparándonos por la fe, tenemos paz, salvación, perdón. El juicio pasa por alto y no nos pega a nosotros. ¿Qué te parece? Dios nos perdona, nos recibe, nos ama, nos salva por la obra de su Cordero. Amén. Gracias a Dios. Yo espero que cada uno aquí haya creído en Él como Cordero, como Salvador personal. Estimo que sí, porque muchos hermanos que vienen siempre, pastores y familias de otras iglesias, pero si hubiera aquí alguien que todavía no dio ese paso de fe, hoy es el día de salvación. Debes creer en Él. El Cordero no es una hostia, ni un trocito de pan, ni un vinito, ni un aceitito, ni un ritual. El Cordero de Dios es Él, el Señor Jesús. Es por la fe. Le creemos y somos salvos. Para mí es un honor anunciar esto. Yo me crié en un lugar católico. Mi mamá me llevaba a misa. Por años yo vi al sacerdote en el altar ahí vestido de blanco, así, abrir las manos, levantar una hostia y decir, este es el Cordero de Dios. No, ese no, caballero, gente, hombre, no. El Cordero de Dios es el Señor. Tampoco es nuestro pan en la mesa. Nosotros partimos el pancito y hacemos bien en hacerlo y tomamos la copa en memoria, es decir, para recordarlo como un símbolo que nos recuerda. Obviamente, no lo confunda. El Cordero de Dios es Él, el Señor Jesucristo. Murió, fue descolgado su cadáver, fue sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos, fue elevado del Monte de los Olivos, lo vamos a ver después, la historia continúa, pero Él dio su vida para quitar nuestros pecados, perdonarnos, limpiarnos con su sangre preciosa.
Confía en Él de todo corazón. La salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe. Le creo, lo creo, soy salvo. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Amén. Y limpia de todo pecado a todo aquel que en Él cree. Por eso es nuestra responsabilidad también hoy decírselo a otros y seguir anunciándolo. Oremos, terminando este primer tiempo. Señor, te agradecemos este primer tiempo con los hermanos. Gracias por la atención de ellos y gracias por las escrituras, Señor. Gracias por aquella historia tan prolija, tu palabra profética, tan exacta. Y es tan extraordinario porque el Señor cargó y llevó y quitó nuestros pecados. Lo creemos, Señor. A ti te damos la gloria. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu obra a nuestro favor, tu amparo, tu salvación. Gracias, Dios, en nombre de Cristo. Amén. Amén. Ante el Hijo de Dios me entrego. Ante el Hijo de Dios me rindo. Por amor Él se entregó, por amor su vida dio. Es por eso que ante Él